pasaron recolectando la ofrenda. Yo bendigo a mi hermana Ana que pasó ahí recolectando su ofrenda, como mi hermana que cantó sus coritos, hermano. Así viene el tiempo que de la palabra el Señor nos quiere hablar por medio de la boca de mi hermano Carlos. Escuchemos la palabra tal como venga, hermano. Así vamos a dejar a mi hermano en cada uno de nosotros. Toda la honra y gloria sea para Jehová nuestro Dios. Amados hermanos, que Jehová nuestro Dios le bendiga, hermanos. Amén. Quien vive, hermanos, Cristo. y a su nombre, Gloria. y a su pueblo, Victoria. todo lo que respire, hermanos, Alabemos a Jehová. alabemos a Jehová nuestro Dios. Doy gracias primeramente a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como también el poder del Espíritu Santo de Dios, el gran Consolador. A mi amado pastor, mi hermano Rafael, así como mi hermana que está dirigiendo este hermoso y bendecido culto, así como la amada iglesia, hermanos, que está presente, que es luz y antorcha de este mundo. Voy a pedirles, hermanos, de que por favor vayamos a la Sagrada Escritura, en el libro del profeta Ezequiel, su capítulo 3, verso 17. Ezequiel 3, 17, 3, 16, vamos a leer del 16. Amén, amén, amén. Vamos a leer la poderosa palabra como está escrita. En el nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios, el gran Consolador, y dice, ahí dice como tema el atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. El 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios. Aleluya. El tema, hermanos, para esta preciosa y bendecida hora es la responsabilidad de predicar la palabra.
la responsabilidad de predicar la palabra. Todos, hermanos, todos los que predicamos la palabra tenemos una gran responsabilidad. No es, hermano, el hecho de predicar solo por predicar nada más. La palabra de nuestro Dios nos dice en lo que es Santiago, apóstol, nos dice: hermanos, no nos hagáis, dice, maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor, dice, condenación. ¿Por qué, hermanos? Todo aquel, como he dicho en muchas ocasiones, aquel que pasa a predicar la palabra, hermanos, se convierte en un maestro. Es una gran responsabilidad. Porque primeramente tengo que conocer la Escritura, leer la palabra de mi Dios. Pero claro, tengo que tener bien ese respaldo de mi Dios también. ¿Para qué? Para instruir al pueblo. ¿Para qué, hermanos? También, oiga, responsabilidad no solo de predicar, sino de vivir la palabra. Ser hacedor de la palabra. Antes, hermanos, déjenme decirle que yo no creía nunca que yo iba a predicar la palabra de mi Dios. Yo no sabía el propósito que Dios tenía para mi vida. Pero entre muchas profecías, oiga, iglesia, y así también revelación y también por sueños, no solo a mi vida, sino que entre otros hermanos, Dios, hermanos, me ha confirmado para qué Él me ha llamado, y es para predicar la palabra. Hace unos días también, hermanos, había una profecía, hermanos, de una persona que recibe de Dios, y él me decía primeramente, me decía de que tuviera cuidado con los que me venían y me daban la mano y me hacían así, y me agarraban la mano, así como cuando usted le da la mano. Y desde ese momento, hermano, yo sabía que él me iba a decir de la hipocresía. Y así fue, me dijo, orá por aquellos, me dice, que te dan la mano, me dice, y después me dice, están hablando de vos, me dice, están hablando de ti, te critican, me dicen. Pero no únicamente eso, hermano. Viene la confirmación también, lo que va a lo que es este tema también, hermano. Me dice, cuando yo predico, o sea, cuando tú predicas, cuando yo te doy mi palabra, te doy sabiduría, me dijo el Espíritu a través del hermano. Y me dice, el pueblo me dice, oye, pero el pueblo a veces me dice dudas, pero cuando llegan allá en su casa, allá dice, Dios mío santo, perdóname si es verdad lo que el hermano dijo en la predicación, dijo. Y eso, hermano, déjeme decirle que es para mí una confirmación más, hermano, ¿de qué? De que Dios me ha llamado para hablar la palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Lastimosamente, hermano, la iglesia está viviendo tiempos muy difíciles. Muchas veces lo hemos hablado, iglesia, tiempos apóstatas, hermano. Déjeme decirle, hermano, que cuando venimos y predicamos la palabra, hermano, si es necesario amonestar, oiga bien, a los pastores, oiga, porque muchos, oiga bien, a los pastores, a los predicadores, oiga, a los maestros, a los evangelistas. Si es necesario amonestarlo con esta palabra, lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lastimosamente muchos están torcidos hoy en este tiempo. Pero aquí hay una palabra que endereza a los que están torcidos. Si es necesario, yo siempre lo he dicho, amada iglesia, si es necesario hablar la palabra, no me interesa, hermano, oígame bien, como he dicho muchas veces, aún así tenga que pasarme llevando con la propia palabra, tenga que amonestar a mi madre, tenga que amonestar a mi esposa, tengo que amonestar a mi hijo, no me interesa hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque a mí me interesa agradar a Dios. Sí, amén. El apóstol Pablo, él dijo claramente, trato de agradar a los hombres o a Dios. Si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Yo siempre he dicho, iglesia, lo mismo digo yo, en cualquier lugar donde me paro, oiganme bien, hermano, a hablar la palabra. Yo siempre he dicho, no voy a quedar bien con mi hermano, con mi hermana, con el pastor de una X iglesia. Siempre voy a tratar de quedar bien con el Dios de los cielos. Pero hoy en día, hermano, mucho lastimosamente, únicamente viene a quedar bien con el hombre. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, allá en San Juan le dijo a los apóstoles, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes, le dijo. Pero a muchos eso les gusta, que le digan
La vanagloria. La vanagloria. Cosa Que le bonita. digan el hermanito habla bien. Qué bonito predica el hermano. Qué bonito habla. Pero sí, pero es porque le están chichineando el pecado, amado. Oiga, amado hermano, pero Dios a mí no me ha mandado que le chinchinee el pecado a nadie, a contemplar en la carne a nadie. Dios me ha llamado y me viene a predicar su santa palabra. Dios no me ha mandado y me viene a calentar estopa para el infierno, sino que, óigame bien, a que su iglesia se siga limpiando por esta palabra. Cristo viene por una iglesia pura, limpia, sin manchas y sin arrugas. Sí, amén. Amén. Y es por eso, hermano, la responsabilidad, óigame bien, de que aquel que predica la palabra tiene que exhortar, tiene que amonestar al pueblo. La palabra de mi Dios me dice: el que persiste en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que insista, hermano. Todo lo que predicamos tenemos que insistir. Instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué a tiempo y fuera de tiempo? A tiempo para aquella persona que no, oiga bien, para aquel hermano que no ha cometido el pecado, el error. Y fuera de tiempo también para aquellas personas que ya lo cometieron. Pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo a su iglesia. Amén. Redarguye, dice, reprende, Gloria a Dios. exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando dice paciencia, no se refiere, hermano, oiga bien. Algunos pueden decir: el hermano no tiene paciencia para exhortar a la iglesia. No se refiere a eso. Se refiere, hermano, que yo tengo que tener paciencia. ¿En qué? Que yo tengo que ser constante en la exhortación. ¿Sabe por qué? Y que yo no me desanime. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a saber que siempre, oígame bien, al que yo exhorte, al que yo amoneste, yo sé que siempre va a haber pueblo también rebelde también. ¿Y qué me quiere decir la palabra? Que con toda paciencia y doctrina, que no me desespere, que no me desanime, que lo siga haciendo. A eso me ha mandado Dios. Sí, amén, aleluya. Y ahí dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Los tiempos apóstatas que estamos viviendo. Amén. ¿Por qué? Cuando se sufre la sana doctrina, como aquí, ¿verdad, mi hermano? Y en otros lugares donde he predicado, que tal vez ahí no le predican la sana doctrina al Hijo de Dios. Pero cuando se le predica la sana doctrina al Hijo de Dios, el Hijo de Dios se queda callado, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Tristemente, porque la iglesia que dice que va para el cielo está viviendo mal. Señor. La palabra de Dios me dice que esta palabra de Dios dice que es como fuego, como martillo, que quiebra, dice, la piedra, quebranta la piedra. La palabra de Dios me dice que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero a veces cuando se está predicando la palabra, el hermanito y la hermanita puede decir: el hermano por mí lo está diciendo. El hermano no conoce nada, la palabra lo conoce y Dios lo conoce todo. Ante esta palabra usted y yo estamos desnudos, dice, y ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Amén. Aquí dice: el atalaya de Israel, lo que hemos leído. Y ahí le dice que él ha puesto como atalaya al pueblo de Israel. ¿A quién le habla? Le habla a Ezequiel. Pero, óigame bien, hermano, cuando alguien medita en esta parte, oiga, muchos están cometiendo este error. Mucho cuidado, ustedes evangelistas, ustedes predicadores, de estar torciendo la palabra. Esta palabra, hermano, no fue dada para la persona que no conoce a Dios. Esta palabra fue dada para el pueblo de Israel. Hoy, la iglesia de Cristo. Pero muchos, cuando tocan este tema, dicen que le está hablando a la persona que no conoce a Dios. No. Le está diciendo al pueblo, a la iglesia de Cristo. La palabra de Dios me dice: si el justo, oiga, con dificultad se salva, ¿en qué posición, en dónde quedará el impío, el pecador y los que no obedecen a esta palabra? Aquí mencionamos a quienes, impíos, ¿verdad? Sí. Amén. Personas que están dentro de la iglesia.
Yo siempre lo he dicho, en la iglesia hay dos tipos de personas. Personas que adoran a Dios. Personas que son hijos de Dios. Pero así también, hermanos, hay hijos del diablo también. Y esto se lo puedo comprobar a usted con la palabra. Amén, así es. Usted sabe que Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles. Y él no era hijo de Dios, ni era hijo del diablo, y la Biblia lo dice. Ahora, pero usted me podrá decir, hermano, pero usted cuando pasa y da el saludo siempre dice la amada iglesia. Así digo yo, siempre saludo a la amada iglesia que está presente. Pero cuando yo digo la amada iglesia, me estoy refiriendo a aquella que es en verdad la iglesia de Cristo. En la iglesia siempre hay dos tipos de personas, y eso lo hemos dicho, hermanos. Aquellos que le gusta la palabra y aquellos que no le gusta la palabra. Al que le gusta la palabra es el hijo de Dios porque le gusta, la recibe. Oiga, la pone por obra. Al que no le gusta, no la recibe. Y se enoja. Ese no es hijo de Dios. Siempre hay trigo y hay cizaña también. Amén. La palabra de mi Dios a mí me dice, oiga, que yo lo tengo que, exhortar, amonestar a usted. Porque si yo no lo hago, oiga, esa sangre va por mi cuenta. Pero ¿cuántos predicadores hoy en día, hermanos? Pastores, maestros, profetas también, que no exhortan al pueblo. La palabra de mi Dios a mí me dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas y maestros. Ahí dice profetas también, para el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Pero como lastimosamente, hermanos, hoy en día estos ministerios que he mencionado, lastimosamente, hermanos, el hombre, hermano, no viene cumpliendo, oígame bien, eso lo que he mencionado. Y eso no puede ser hijo de Dios de ninguna manera, iglesia. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo claramente dijo que había estado, en peligro entre falsos hermanos. Oiga, esto se vive hoy en este tiempo en la iglesia de Cristo. Falsos apóstoles también, como dice la palabra. Falsos hermanos que dicen también que medran falsificando la palabra, dicen. Oiga, o sea, que se vienen lucrando del evangelio. Y es por eso que no pueden corregir al Hijo de Dios. Pero ¿qué me dice la Escritura? Como vuelvo a repetirlo, la palabra me está diciendo que si yo no la molesto a usted, oiga, yo soy responsable, oiga, de su alma, de la sangre suya. Amén. Amén. Por eso que todos tenemos esa responsabilidad de predicar la palabra. No únicamente, hermano, es para quedar bien con el hermano, con la hermana, no. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere, oiga, que aquel que ha puesto, oiga, de predicador en su iglesia, aquel que ha puesto de pastor, aquel que ha puesto de profeta, aquel que ha puesto, oígame bien, de apóstol, que predique la palabra, que moleste al pueblo. Pero ¿qué sucede hoy? Lastimosamente no lo hacen porque no están cumpliendo el ministerio. Muchos. Pero lastimosamente eso se da, y a veces aquel que dice que es creyente, que es cristiano, ahí dice que se siente bien en esa iglesia. Sí. Como no le están atacando el pecado, no le están, oiga bien, No hay revelación. no hay revelación de Dios para decirle, óigame bien, al pueblo, para amonestarle, para decirle al idólatra que debe estar cometiendo idolatría, para decirle al adulterio que debe estar cometiendo adulterio, al fornicario para decirle que debe estar fornicando, al hechicero. No le gusta la palabra. Cuando se le dice que deje ir a visitar a aquel santo que dicen. Aleluya. Y aquí la palabra que, oiga, me está diciendo que yo tengo que la responsabilidad, y como decimos, no solo yo, todo lo que predicamos, de amonestar al pueblo. Por eso que se traen muchos mensajes, hermanos, en los cuales, hermanos, se les hace ver a usted, amada iglesia,
lo que usted puede estar cometiendo, eso es para la persona que está en el error, que está en el pecado. Sí. Vamos a leer otra cita, hermanos, y es allí mismo libro, en capítulo 2, del 3 al 7, ahí dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío, dice, oiga, a los hijos de Israel, a gente rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y ahí dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido, dice, corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no, dice, escuchar, dice, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aleluya. Pueblo, dice, de duro rostro. Pueblo que se le está dando la palabra. Pueblo que se le está molestando el pecado. Que se le dice que se aparte de la maldad. Oiga, si quiere volar con Cristo hacia los cielos, pero lastimosamente el pueblo, como dice aquí, de duro rostro. O sea, que no le interesa, como dice la palabra, oidores olvidadizos. Bien, hermano, cuando yo predico la palabra, déjeme decirle que, como he dicho muchas veces, no es solamente para aquí, hermanos, es para otros lugares, es para aquellos que lo oyen también, a través de un audio. Sí, Señor. Porque hay muchos hermanos que lastimosamente, como dice allí, pueblo rebelde, que se le está diciendo, oiga bien, a través de la palabra, lo que está cometiendo, pero ellos lo siguen haciendo, y son hijos del diablo. Porque siguen la práctica del pecado. Aleluya. Y ahí dice, y tú, hijo de hombre, dice, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, oiga, aunque te halles entre zarza y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Bien, hermano, antes cuando yo comencé a predicar la palabra, déjeme decirle, amada iglesia, que antes me sentía incómodo, me sentía mal. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no recibía la palabra. Pero gracias a Dios, Dios me quitó eso. Y Dios, como dice la palabra, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Amén. Y estos hombres y mujeres, hermanos, cuando digo hombres me refiero mucho a veces a muchos pastores, hermanos, que han hablado en contra de la palabra que Dios me ha dado en esos lugares. Pero ¿sabe qué? Dios me ha ido siendo cada vez más fuerte también para predicar su palabra. Gracias a Dios, hermanos, por medio de la revelación de los sueños que le he comentado, la profecía, y mi hermano que es testigo, una vez él me profetizó por medio, que Dios habló por medio de él, y él me dijo, porque poder y autoridad te he entregado, me dijo, te he dado. Mi hermano Rafael. Y es el poder y la autoridad con la cual, hermano, venimos y hablamos la palabra. ¿Para qué, hermano? Para que el Hijo de Dios, hermano, deje de estar practicando la maldad, el pecado, y se aparte en santidad para Cristo. Amén. Y dice la palabra, le hablarás pues mis palabras, dice, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. A veces el hermanito y la hermanita, hermano, oiga, puede estar en la iglesia, pero a veces no oye la palabra, porque no les gusta, porque no les conviene, porque no se les está hablando bonito. Amada iglesia, Dios no me ha llamado a mí, oiga, para venirle a hablar bonito a nadie, ni aquí ni en otro lugar, ni a aquellas personas que van a oír este audio, ni a aquellas personas, ni a aquel hijo de Dios que va a ver este video también. Como he dicho, Dios me ha llamado, dígame bien, para que su pueblo se venga limpiando a través de esta palabra.
Sí, Y dice aleluya. la palabra en el versículo 7, capítulo 3, verso 7, y dice: mas la casa de Israel no te queda oír. Oiga, en muchas iglesias, hermanos, hemos predicado la palabra, pero es raro el hermano, la hermana o el pastor que la recibe. Vaya. No la quiere recibir. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a ellos lo que les interesa es tener las iglesias grandes, las iglesias llenas, oiga. Está recibiendo dinero nada más. Pero hablarle al Hijo de Dios, exhortarle, oiga, atacarle el pecado, no lo hacen. Tienen miedo. Son asalariados, como dice mi hermano. Salariado. Hombres corruptos, como dice la palabra. Hijo del diablo. Hijo del diablo, dice mi hermano. Oiga, corruptos, privados de entendimientos, privados de la verdad, y así privan al Hijo de Dios también. La palabra de Dios me dice: oiga, iglesia, hubo en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ya hay. Y hay bastantes. Sí, abundan. Muchos contumaces, dice la palabra, habladores de vanidad, dice, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Solo detrás del dinero, amado hermano. Por eso que no le hablan la sana doctrina al Hijo de Dios. Teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad de esta palabra el oído y se volverán a las fábulas. Y es por eso que no se le predica, no se amonesta, oiga bien, al creyente, al Hijo de Dios, oiga, aquel que supuestamente en iglesia es Hijo de Dios y que un día va a ser levantado en el día del rapto. Amén. Dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no te quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. A veces, hermano, cuando usted lleva un tema, óigame bien, a una X iglesia, de repente pasa, óigame bien, pasa el pastor a querer, óigame bien, botar la palabra de, óigame bien, que Dios me ha dado en esa hora. Ellos tal vez piensan de que van a botar mi palabra, pero no es mi palabra que están botando. Oiga, iglesia, es la palabra del Dios de los cielos, porque siempre que yo predico la palabra, amado hermano, a usted le consta, usted que ha oído estos mensajes y aquellos que lo han visto y lo han oído, le consta que es palabra de Dios la que vengo a hablar. Amén, así es. Pero lastimosamente, hermanos, muchos que hoy andan torcidos y tienen torcido al pueblo también. Sí, así es. Y dice, la palabra dice, como diamante más fuerte, dice, que pedernal, he hecho tu frente, no les temas, ni tengas miedo, dice, delante de ellos, porque son casa rebelde. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la autoridad que Dios me da, hermanos, para predicar la palabra, y me bien, así le incomode a muchos. Aunque les duela. Aleluya. Hay malos salmistas, cantantes. Amén, hermanos. Ahí van. Ahí van los salmistas también, aquellos únicamente que andan cantando, óigame bien, no por adorar a Dios del cielo, sino que únicamente por ganancia, óigame bien, deshonesta, oiga, porque Dios en su palabra dice que lo que usted, oiga, recibió con gracia, tiene que darlo con gracia. Nadie tiene que predicar, óigame bien, por andar cantándole, óigame bien, al Dios de los cielos. Nadie tiene que cobrar por andar, óigame bien, predicando su palabra, pero lastimosamente muchos andan haciendo negocio, haciendo comercio con esta palabra, Sí, aleluya. y viendo como mercadería al Hijo de Dios. Y estos son hijos del diablo, la cual la palabra de mi Dios me dice que ya de largo tiempo, dice, su condenación no se tarda y su perdición, dice la palabra, no se duerme. Va a tener su recompensa, Buena paga. buena paga. La palabra de mi Dios me dice, apacentad, dice la grey de Dios, Sí, aleluya. no como teniendo un señorío de ella, ni por ganancia deshonesta, sino, dice, siendo un buen ejemplo, dice. Y cuando venga el príncipe de los pastores, ¿quién es?
mi amado hermano, mi Señor Jesucristo, Amén, aleluya. Él dice que va a dar la recompensa a todo aquel, oiga, que lo ha hecho de forma gratuita. El apóstol Pablo, él dijo que tenía que presentar el evangelio, dijo, gratuito, dijo. O sea, no cobrando como muchos lo hacen. Y por eso no molestan al pueblo. Y dijo, y ay de mí. Oiga, si no predico el evangelio, porque dijo, me es mi impuesta necesidad. Así digo yo también, ay de mí, si yo no predico esta palabra también. Porque para eso me ha levantado Dios también. Amén. Para predicarle, oiga, la palabra al Hijo de Dios de este tiempo, que lastimosamente, hermano, hoy está dormido en muchas iglesias. Y es tiempo que la iglesia de Cristo despierte. Amén. Señor. Por algo dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará, dice Cristo, dice la palabra. Vamos a ir a otro capítulo, al mismo capítulo 3, verso 24, hermanos, y ahí dice: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás de entre ellos, y haré, dice, que se pegue tu lengua a tu paladar. Oiga, a veces, hermanos, es posible, hermanos, de que en un determinado momento, oiga lo que voy a hablar, porque posiblemente haya alguien que podría ser, oiga, que piense mal, blasfeme, y hay que tener cuidado, que la palabra dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así también los apóstoles, ellos pasaron a un determinado lugar y Dios no les permitió a ellos, oiga, que predicaran su palabra en ese lugar. Entonces, aquí le dice: y haré, dice, que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. O sea que podría haber un determinado momento en el cual Dios a mí me dé el sentir que no predique. Ya eso ya ha pasado en otros lugares, mi amado hermano. Que Dios me ha dado el sentir de que no predique y he tenido que decir no en ese momento. Y dice: y estará mudo, y no serás a ellos, dice, varón, dice, que reprende, porque son, dice, casa rebelde. Oiga, mas cuando yo te hubiera hablado, dice, abriré tu boca y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga. Gloria a Dios. Y el que no quiera oír, no oiga. Porque casa rebelde son. El mensaje de las 7 iglesias. En cada una de las iglesias dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo esas palabras también. El que quiere oír, oiga cuando se le está hablando la palabra. Así como cuando está oyendo un audio, lo está viendo por el video también. Pero una recompensa usted va a tener en aquel día por no querer escuchar el consejo. Jehová nuestro Dios dice que al que toma por hijo, Él lo disciplina, Él dice lo castiga, Él lo corrige. Pero a veces en la iglesia, a veces aquel que dice que es creyente no quiere aceptar la corrección de parte de su Dios. Dice, Sí, Señor. vamos a leer en el mismo Ezequiel, mismo libro, capítulo 33, oiga, verso 30, y allí dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, oiga, de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno
con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Gloria a Dios. A veces los hermanitos a veces se ponen de acuerdo, como he dicho, no hablo solo para este lugar. Si aquí se da eso, pues ni modo, la palabra es para usted, tiene que recibirla. Amén. Pero si es para aquel que la va a ver y la va a oír, también tiene que recibirla, si es verdad, es manso y humilde, como dice la palabra. Aleluya. Recibir con mansedumbre la palabra implantada en la cual puede salvar vuestra alma. A veces, hermanos, dicen: oiga, vamos a ver qué va a decir el hermano, qué va a predicar el hermano. Aleluya. Mas ellos no saben de que no es el hermano el que está hablando. Él es del Dios de los cielos a través del hermano. Él dice en su palabra: oiga, amada iglesia, en otros labios y en otras lenguas hablaré a mi pueblo, pero mi pueblo ni aún así entenderán, ni querrán oír. Y vendrá, dice, a ti como viene el pueblo, dice, y estarán delante de ti, dice, como pueblo mío. Oiga, va a estar mucho, óigame bien, como pueblo de Dios, pero lastimosamente no es pueblo de Dios. Como he dicho, muchas veces en la misma iglesia no hay solo hijos de Dios, hay hijos del diablo también. Pero hay de usted, hermano, ¿qué quiere usted ser? Si un hijo de Dios o un hijo del diablo. La palabra de mi Dios me dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amén. Pero allá de usted y de mí, ¿qué queremos ser? Y oirán tu palabra, dice, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Oiga, muchas veces se le predica al hermano y el hermano sigue igual, torcido igual que antes. Y la palabra no es para eso. La palabra es para que usted, hermano, la reciba y sea hacedor de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo que quiere es corregirlo. Si a usted no se le predica la palabra, oiga, ¿cómo es? ¿Cómo usted va a ser corregido? No se puede. Así como muchos andan predicando hoy, como he dicho muchas veces, mensaje apático, mediocre, acomodado, de prosperidad, comercial. Oiga, que el Hijo de Dios ahí está, pero el Hijo de Dios no cambia. Y no se ven los frutos del Espíritu Santo. Y es por eso que el pueblo a veces, hermano, se queda callado y no hay un amén en la iglesia. Amén. Y eso lo he dicho en muchos lugares. Gloria a Dios. El hermano nos está regañando, dice más. No. Hermano, oiga, el apóstol Pablo dijo: amados míos, os ruego, dice, oiga, dice el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, dice, que recibáis, dice, la palabra de exhortación. Sí, Señor. Porque por la palabra suavecita que muchos andan predicando, el Hijo de Dios se va a ir para el infierno y al reino del cielo no va a entrar. Ya. Y dice: y no la pondrán por obra, antes hacen halagos, oiga, con sus bocas y corazón. Y el corazón de ellos, dice, anda en pos de su avaricia. Antes, dice, hacen halagos. Hermano Carlito, usted qué bonito predica. Y ya detrás, como siempre, la hipocresía. El hermano siquiera se fuera de aquí. El hermano siquiera se lo llevaba el coronavirus, dicen algunos quizás. Misericordia. ¿Verdad? Lo que Dios me hablaba a través de la profecía. Es el amor. Ajá, el amor, dice el hermano, el amor hipócrita, la hipocresía, hermano, que lastimosamente, oiga, se está viviendo en la iglesia. Y usted, amada iglesia, ha de saber que los hipócritas no entrarán en el reino de los cielos, porque los hipócritas solo son una apariencia únicamente y no reciben la palabra, y si no la reciben, no la ponen por obra tampoco. Y aquí dice que tú dices, eres a ellos como, oiga, cantor de amores, hermoso de voz, oiga, y que canta bien, oiga. Sí, el hermano predica bien, bonito predica el hermano, así dicen algunos. Chulo, dicen. Bien bonito como Dios lo usa, pero no oyen la palabra, no la reciben y no la ponen por obra tampoco. Como les digo, hermanos, esto se vive en muchas
iglesia. Pero allá de usted y de mí, que es lo que usted, óigame bien, y usted y yo queremos, si queremos irnos para el infierno o ir con Cristo al reino de los cielos. Y dice, pero cuando ellos vinieron, dice, y vienen, dice, ya sabrán, oiga, que hubo profeta entre ellos. A veces alguien podría decir, el hermano Carlos, él habla de lo que en su corazón le dice. Amada iglesia, déjeme decirle de que siempre Dios, oiga, el que me viene dando los mensajes, ¿qué mensaje que voy a dar? Cuando usted me ve orando ahí, oiga, cuando usted me ve a veces ahí, oiga, que está el tiempo de los coros, el tiempo de la alabanza. A veces también usted puede decir, el hermano Carlos no está cantando, el hermano Carlos está como que fuera una estatua ahí, pero ¿sabe qué sucede? Que en ese momento, aunque a mí no me hayan dicho que yo voy a predicar, yo le estoy pidiendo bien la palabra al Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero venir a hablarle a usted de mi propia boca, yo quiero hablarle palabra que le edifique a usted, a su alma, a su espíritu, a su mente y a su cuerpo también. Amén. Porque lo que yo quiero es que usted vuele para los cielos. Gloria a Dios. Es una gran responsabilidad, hermano, el predicar la palabra. Créame que a veces yo no quisiera pararme en un altar. ¿Sabe por qué? No es porque tenga miedo de hablar la palabra, como muchos que hoy tienen miedo de hablarla, y la palabra dice que son cobardes, son unos perros mudos que al reino de los cielos no van a entrar. La palabra de mi Dios me dice, oiga, en el libro de Isaías, les dice al pueblo de Israel, sus atalayas son ciegos, todos ellos son perros mudos, todos ellos son ignorantes. No tienen visión de Dios, como dice mi hermano. Yo no quiero ser de esos perros mudos. Yo quiero ser, oiga, alguien que predique la palabra para que usted se salve, pero yo también quiero salvarme. Oiga, yo no quiero ser únicamente solo un puente para que usted se salve, porque si yo le predico la palabra a usted, pero si no la vivo, me voy a ir para el infierno. El consejo es, predicadores, prediquen la sana doctrina. Si tienen que llevarse al pastor, al diácono, al hermano, a la hermana que más le diezma o más le ofrenda, oiga bien, al apóstol, a los maestros, no interesa, prediquen la palabra, oiga bien, queden bien con el Dios de los cielos, aunque con los hombres queden mal. La honra y gloria sea para Jehová mi Dios. Amado hermano, que Jehová nuestro Dios les bendiga. Honra y gloria sea para él, hasta que Dios hasta mi hermano con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y ahí cayó. Dios bendiga a mi hermano Carlos en ese tiempo de la palabra. Amén. El Señor ha venido hablando a cada uno conforme andamos, hermanos. No sé Amén. a quién le toca la canasta, ¿no? Pásale, hermano.